Hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo han estado esta semana? Bueno, seguramente hoy ya terminando este fin de semana largo, que para muchos es un poco de descanso, ya que tenemos que ir a trabajar igualmente con el tema de la pandemia, y otros, bueno, será para eh, llevarlo un poquito más largo a esto que estamos viviendo. Bueno, me voy a presentar primero porque seguramente hay gente que no me conoce. Mi nombre es Alejandro, soy de la Iglesia Casa de Restauración de la REA 98 de la ciudad de Monte Grande. Bueno, hoy más que una palabra son tres consejos que les quiero traer, que les quiero llevar. Estos consejos están en el libro de Proverbios, Proverbios 25, capítulo 25, eh, versículos 11, 24 y 28, ¿sí? Son tres consejos útiles que, si yo sería un vendedor del tren, sería para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero para llevarlo, ¿no? Porque son consejos útiles que los tenemos que saber usar todos los días, ¿sí? Así que los paso a leer y a explicar un poquitito. Lo único que los voy a leer porque, miren, hice como un trabajo práctico, he trabajado, así que como es muy largo, lo voy a estar leyendo para explicarlo bien y que no nos falte nada, ¿sí? Para explicar. Así que bueno, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a arrancar con Proverbios 25, Proverbios 25, versículo 11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. ¿Sí? Si vamos a la traducción actual, dice: las palabras dichas a tiempo son como manzanas de oro con adornos de plata. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí vamos a hablar del uso correcto de las palabras, ¿sí? Y el uso correcto de las palabras es decir buenas palabras y decirlas en el momento oportuno. Es algo realmente valioso porque las buenas palabras demuestran la calidad del carácter de quien habla y también demuestran el respeto a aquel a quien las palabras son dirigidas, ¿sí? ¿Qué quiere decir todo esto? Que el uso correcto de las palabras demuestra que somos equilibrados. O sea que nuestras palabras tienen que ser valiosas, de calidad y de respeto. A veces una palabra que decimos es mal interpretada por el otro porque quizás lo decimos con el tono que no corresponde y la otra persona se ofende, y vos quizás quisiste decir un chiste o le quisiste decir algo, comunicarle algo, y el otro lo toma mal, ¿no? Y a veces llevan los conflictos. Entonces, nosotros tenemos que ser, cuando hablamos, comunicar realmente bien. Eso es lo que quiere Dios, que comuniquemos realmente bien, ¿sí? Para que ya sea en el timbre del tono de lo que decimos, aquel se sienta, o que sienta el carácter, que se sienta cómo somos, ¿sí? Y que a su vez esa palabra llegue con respeto. A veces suele pasar ahora, en lo que son los mensajitos de texto de WhatsApp y todo eso, a veces escribimos y a veces un mal acento, un mal signo, a veces esos mensajes son mal leídos, y cuando son mal leídos a veces ocasionan problemas. Así que el consejo primero sería el uso correcto de las palabras, ¿sí? Aparte, no nos debemos olvidar que las palabras tienen poder. Todo lo que digamos a veces es usado por el diablo para perjudicarnos, ¿sí? Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las palabras. Bueno, vamos a pasar al segundo consejo. El segundo consejo, que se encuentra en Proverbios 25, versículo 24, ¿sí?
es el conflicto conyugal. Y dice así: mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer resiliosa en casa espaciosa. Vamos a ir a la versión actual, ¿no? Al lenguaje actual. Más vale vivir en un rincón del patio que dentro de un palacio con una persona agresiva. Si nosotros notamos en el conflicto conyugal que a veces los problemas son los que realmente nos van a ocasionar esa ruptura conyugal, ¿no? Pero miren lo que dice aquí. Es muy feo cuando en el hogar los cónyuges reclaman de todo, de todos, cuando la postura es siempre de pelea, de malestar. Una vida así trae infelicidad, disgusto y mucha tristeza. Lo mejor que se puede hacer en estos casos es dialogar, pedir perdón y juntos buscar una vida donde haya mejor relacionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el diálogo demuestra que somos civilizados, ¿sí? Entonces, lo principal de esto es diálogo y perdón. Pedir perdón al otro, tanto sea la mujer como al hombre, como el hombre a la mujer, y tratar de resolver esos problemas, ¿sí? Sé que me vas a decir del otro lado, sí, pero hay a veces que problema. Bueno, yo creo que primero, el primer paso es hablar, ¿sí? Hablar, pedirse perdón, contar todo y después llegar a un entendimiento de lo que es la vida conyugal, ¿sí? Así que este sería el segundo consejo, conflicto conyugal, ¿sí? Acuérdense, lo principal es el diálogo y el perdón. El perdón es importantísimo, ¿sí? Pedirse perdón. A veces nos equivocamos y tenemos que pedir perdón. A veces se equivoca la otra persona, te pide perdón y nosotros también debemos perdonar, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Bueno, y el tercer consejo, que está en el versículo 28 del capítulo 25, dice dominio propio, el dominio propio, ¿sí? Y dice el versículo 28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Vamos a la versión actual, dice, quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. ¿Y qué dice aquí? A ver, la explicación que yo le encontré, ¿no? La persona que no practica el autocontrol, el dominio propio, que se llama, queda vulnerable a cualquier tentación y es presa fácil de decisiones y caminos equivocados. Pero la persona que ejerce dominio propio supera desafíos, supera tentaciones y llega a ser una persona victoriosa. En una palabra, ¿qué quiere decir todo esto? El dominio propio demuestra que somos capaces de ser dueños de las circunstancias y no ser controlados por las circunstancias, ¿sí? Ejemplos de esto, varios. Por ejemplo, el primer ejemplo que encontré puede ser Jesús cuando estuvo en el desierto, ¿no? Que fue tentado por el diablo y él con su dominio propio, ¿sí?, lo rechazó. Ese sería un consejo. Bueno, hoy justamente hablando en la sobremesa del mediodía, también escuché decir que a veces tenemos dominios propios cuando hacemos una dieta, ¿no? Y ahí es cuando también uno tiene que tener el dominio propio, porque si no las circunstancias son las que dominan y no nosotros dominar a las circunstancias. En este caso, ¿qué sería? Comer lo debido, ¿sí? Las proteínas que necesitamos y nada más.
no porque hay asado comes hasta que reventás, digamos. Pero ese es un buen ejemplo. Saber controlarte en esas circunstancias, ¿sí? Eso sería el dominio propio. Y en este caso, bueno, también el Señor nos enseña a tener dominio propio para no ser vulnerados por Satanás, ¿no? Él nos pone durante todo el día, todos los días, nos pone para que nos equivoquemos y para que ese dominio propio que tenemos, Él lo pueda vulnerar, ¿sí? Nos pone un montón de escollos, ¿sí? Entonces, nosotros lo que tenemos que lograr siempre es tener dominio propio. Así que bueno, espero que estos 3 consejos le hayan servido, los vamos a repasar, ¿sí? El primero era el uso correcto de las palabras, el segundo es el conflicto conyugal, que lo primero que tenemos que hacer cuando hay un conflicto es diálogo y perdón, ¿sí? Escuchar, dialogar, pedirse perdón mutuamente y después resolver las cosas, ¿sí? Eso lo que va a ocasionar es que nosotros somos civilizados y tenemos que actuar de esa manera, ¿exacto? Bueno, y el último fue el dominio propio, ¿sí? El dominio propio, acuérdense, eso está a la hora del día, ¿sí? A la hora del día es tener dominio propio en todo, en el trabajo, tener dominio propio cuando viajamos por ahí en un transporte público, cuando estamos en el almacén, cuando estamos caminando, que nos pueden pasar un montón de cosas, ¿sí? Pero siempre tenemos que tener dominio propio, ¿sí? Saber manejar las circunstancias. Así que bueno, espero que le haya servido, espero que lo estén meditando, lo estén pensando, se los dejo para que lo piense, para que le des vuelta un poco en la cabeza, que la verdad que son consejos muy útiles que lo podemos usar todos los días. Por eso me gustó para compartirlo con ustedes. Así que bueno, vamos a orar y de esta manera nos vamos a ir despidiendo. Bueno, Señor, te damos gracias por estos consejos que tú nos das, Señor, y sé que tienes muchos más para darnos. Pero estos consejos, Señor, que hoy me has traído a mi boca para compartir con mis hermanos, Señor, son muy útiles todos los días. Así que, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Espero que tengan una buena semana y un abrazo.